Buenas tardes, soy Alonso Escobar, muchas gracias por atender la invitación en la tarde de hoy. Ya vamos a dar inicio. El servicio que estamos ofreciendo en la tarde de hoy es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. El tema que nos vamos a mirar en la tarde de hoy es, vamos a presentarles la situación actual del VIH y la hepatitis B perinatal es de la ciudad de Medellín, de acuerdo al Plan de Salud Municipal del año 2012 al 2015. Nuestra invitada experta en la tarde de hoy es la enfermera Marta Cecilia Chavarría. Ella trabaja con la Secretaría de Salud de Medellín y maneja muy bien ese tema del VIH. Ella va a exponer el tema más o menos en unos 30 a 40 minutos. Si ustedes tienen preguntas sobre el tema, las van por favor, a tomar atenta nota sobre ellas. Y al finalizar la presentación, vamos a abrir un espacio en el chat de preguntas donde ustedes las podrán desarrollar y la enfermera Marta Cecilia con mucho gusto se las va a resolver. Cuando pasemos esta parte de las preguntas, yo les voy a colocar un enlace para que registren su asistencia. Sean pues todos bienvenidos a esta teleconferencia. Los dejo con Marta Cecilia. Muy buenas tardes, como ya hizo mi presentación Alonso, mi nombre es Marta Cecilia Chavarría Quintero, yo soy enfermera, trabajo para la Secretaría de Salud de Medellín y me corresponde realizar las actividades de vigilancia epidemiológica en la transmisión perinatal del VIH y la hepatitis B que están contenidas en el Plan de Salud Municipal 2012-2015 del municipio de Medellín. Y además todo lo que son las actividades de asesoría y asistencia técnica al personal de salud en ambos eventos. A continuación, la actividad la vamos a desarrollar, digamos que en 4 partes. Primero les voy a presentar el panorama del VIH y la hepatitis B perinatal en la ciudad de Medellín. VIH vamos a tomar el periodo 2008-2015 porque es importante que tengamos en cuenta que a partir del año 2008 la estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH en nuestro país incluye a las gestantes de todos los regímenes de afiliación. Si ustedes recuerdan, la estrategia se implementó en el país en el año 2003 a través del Ministerio de Salud, financiada por ONU-SIDA, con el apoyo de la Unión Europea. Para esta época solo se incluían en la estrategia las gestantes pobres no afiliadas. A partir del año 2008 ingresan a la estrategia independientemente del régimen de afiliación. Y el evento de hepatitis B en gestantes lo vamos a presentar la situación desde el año 2010 al 2012, periodo en que se intensifica la vigilancia epidemiológica en este evento en el departamento de Antioquia. Posteriormente vamos a mirar cuáles son las barreras que se han identificado para el seguimiento de los casos. Vamos a ver por último unas recomendaciones y vamos a dar un espacio para que ustedes hagan las preguntas que consideren pertinentes. Bueno. Es importante que tengamos en cuenta algunas características de la infección por el VIH en nuestro país. La epidemia del VIH en nuestro país se dice que es una epidemia concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Que menos del 1% de la población general está infectada con el virus del VIH. Se encuentra concentrada la epidemia en algunos grupos poblacionales especiales, como son los hombres que tienen sexo con hombres, donde la prevalencia es del 10.9%. Esto según la última encuesta nacional de demografía y salud realizada en el año 2010. En las mujeres trabajadoras del sexo comercial o trabajadoras sexuales, la prevalencia es del 2.4%. Y en los usuarios de drogas intravenosas, en un estudio realizado en el año 2010, se encontró que la prevalencia
para Medellín es del 1.8 y para Pereira del 3.9. La prevalencia para el año 2005 en población general es del 0.7%. Es esta la razón por la cual las pruebas de VIH, la tamización para VIH debe hacerse con pruebas presuntivas que finalmente deben confirmarse con el Western blot, que es el método utilizado en nuestro país. Porque tenemos, como es una prevalencia tan baja, existe la posibilidad de que hayan muchos falsos positivos en las pruebas de tamización. La prevalencia del VIH, según el séptimo estudio Centinela de VIH en gestantes para el año 2009, es del 0.22%. Esta es la razón por la cual no está normatizado en nuestro país que las pruebas de VIH se le realicen a todas las gestantes en el último trimestre de la gestación, porque es una prevalencia relativamente baja. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que hay algunas situaciones especiales que ameritan repetir la prueba y vamos a recordarlas. La historia de mujeres que tengan cualquier tipo de infección de transmisión sexual durante la gestación amerita que se le repita la prueba. La mujer que tenga un compañero sexual VIH positivo. Toda mujer con signos y síntomas sugestivos de infección por VIH. Las mujeres que son usuarias de drogas intravenosas o sustancias psicoactivas. Las mujeres que estén dedicadas al trabajo sexual. Las mujeres que tengan varios compañeros sexuales durante la gestación. La que llegue al tercer trimestre sin el resultado de la prueba y la más importante, toda mujer que tenga relaciones sexuales sin protección. Partiendo de esto, estaría indicado repetir la prueba en todas las mujeres porque según la última encuesta nacional de demografía y salud, solo el 6% de las mujeres unidas en nuestro país utilizan el preservativo. Miremos entonces cómo ha cambiado la tendencia de VIH en nuestro país. Esta gráfica lo que nos está mostrando es cómo cada vez más se hace más estrecha la razón hombre-mujer infectados con el virus del VIH. Miremos que para la década de los 80 esta relación era muy amplia, habían muchos hombres infectados y muy pocas mujeres. En el año 2009, como lo muestra la gráfica, por cada 2 hombres infectados hay una mujer infectada, con el agravante de que el VIH se está presentando en el grupo poblacional de 15 a 49 años, mujeres en edad fértil, en la etapa productiva y reproductiva de la vida, lo que hace suponer entonces que habrán más casos de SIDA pediátrico. Por eso es que tenemos que realizar intervenciones oportunamente para evitar la infección en los hijos de las mujeres expuestas al virus. Miremos cómo estamos en la cobertura de control prenatal en nuestro país. Según la encuesta nacional de demografía y salud realizada en el año 2010, el 97% de las gestantes están accediendo al control prenatal. 92% de los controles fue realizado por médico. El 5% fue realizado por enfermera. 3% de las embarazadas no accedió a control prenatal. Si miramos el porcentaje de mujeres que accedió al control prenatal, es un porcentaje muy alto. Lo que tendríamos que analizar es la oportunidad en la captación de la gestante. Lo ideal es que se capte en el primer trimestre de gestación y como vamos a ver más adelante, en este grupo de mujeres infectadas no siempre hubo oportunidad para el ingreso al control prenatal. Acá esta tabla lo que nos está mostrando es un resumen de lo que ha pasado con las gestantes captadas en la estrategia. Desde el año 2008 a 2012 se han presentado 167 gestaciones de mujeres con VIH en la ciudad de Medellín. Actualmente hay 9 mujeres embarazadas. Hago claridad que este es un corte realizado a 30 de octubre de 2012.
En el 2010 se captaron 35 mujeres, en el 2011 36 mujeres y en el 2012 26 mujeres. ¿Por qué hablo de captado? Porque no necesariamente están acá todas las mujeres que tienen la infección, pues ustedes saben que hay subregistros y es posible que no todas estén ingresadas a la estrategia. Las gestantes que reingresaron, gestantes reingresadas son aquellas mujeres que en algún momento de la vida tuvieron el diagnóstico y tuvieron un embarazo anterior y nuevamente ingresan con otro embarazo. En el año 2010 ingresaron 3 mujeres, en el año 2011 2 mujeres y en el año 2012 llevamos 3 mujeres. Es preocupante esta situación porque debemos tener en cuenta que toda mujer con diagnóstico de VIH es importante ofrecerle un método seguro de planificación, mucho más si ella ya ha tenido gestaciones anteriores y si está en fase de SIDA, como ocurre con muchas de estas mujeres que tenemos captadas. Con respecto a los niños sanos, hay 119 niños clasificados como sanos. Estos son valores brutos. Más adelante vamos a ver los porcentajes para que tengamos una visión más clara de la situación. Con VIH para el periodo 2008-2011 hemos captado 6 niños. Niños pendientes por clasificar tenemos 9 niños. Son niños que ya debieron tener el examen realizado, pero por X o Y motivo ha sido difícil su captación. De estos 9 niños pendientes por clasificar, tenemos 2 que se han trasladado a otro departamento y 4 casos de abandono, en su mayoría mujeres habitantes de calle, farmacodependientes, que no ha sido posible ubicarlas. Para poder dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio, en lo que tiene que ver con la transmisión del VIH perinatal, el país a través del Ministerio de Salud y Protección Social ha desarrollado el Plan Estratégico para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil del VIH y la sífilis congénita para el periodo 2011-2015, donde están establecidos unas metas e indicadores muy claros que debemos apuntar hacia ellos para poder dar cumplimiento. Miremos entonces el indicador de impacto para este periodo es el porcentaje de transmisión materno-infantil del VIH. ¿Qué meta tenemos que cumplir en la transmisión materno-infantil del VIH? Lograr que para el año 2015 la transmisión del VIH perinatal sea del 2% o menos. Partimos del año 2008, esa es la línea de base, donde el porcentaje de transmisión en nuestro país está en el 5.8%. La fuente es el Observatorio Nacional de Gestación en VIH del Ministerio de la Protección Social. Empezamos a partir del año 2011 con una meta del 5% para ir disminuyendo paulatinamente hasta poderla cumplir en el año 2015. Como indicadores y metas operacionales del plan estratégico, tenemos otros indicadores que básicamente se refieren a las intervenciones que yo debo hacer a la gestante durante el embarazo, en el momento del parto y posparto, para evitar la transmisión del VIH en sus hijos. En lo que se refiere a la cobertura de tamizaje para VIH en gestantes que acuden a control prenatal, tenemos como línea de base el año 2009. La cobertura de tamizaje para este año es del 45%. Es una cobertura muy baja. Esta cobertura puede deberse a subregistros, sobreestimación de la población gestante, mala calidad del dato, que habría que entrar a analizar para poder definir realmente cuál es la situación. Sin embargo, la meta que tenemos para el 2015 es de un 80% de cobertura de tamizaje para todas las gestantes que acuden al control prenatal.
En cuanto a la cobertura de tratamiento antirretroviral profiláctico anteparto, que es el medicamento que debemos suministrar a la mujer una vez se le hace el diagnóstico de VIH durante la gestación, partimos de la línea de base del 2009 que está en un 67% para llegar a un 95% en el año 2015. En cuanto a la cobertura de TAR antirretroviral profiláctico anteparto, iniciado a partir de la semana 14 de gestación, que es el momento ideal para iniciar terapia antirretroviral en las mujeres que se les hace diagnóstico de VIH durante el embarazo. Si la mujer no venía tomando el medicamento antirretroviral antes, o si la mujer por su estado inmunológico y virológico no es necesario que inicie la terapia en el primer trimestre de la gestación, esperamos hasta la semana 14, momento ideal para iniciarlo. Esa cobertura para el año 2009 es del 58% y para el año 2015 esperamos que sea del 95%. La cobertura de tratamiento antirretroviral profiláctico intraparto, importantísima la cobertura intraparto porque es el momento de mayor riesgo de contagio para el recién nacido. El riesgo en el intraparto está entre el 45 y el 60%. Por eso, de ahí la importancia de aplicar el tratamiento profiláctico intraparto, así no se hayan realizado las demás intervenciones, porque la profilaxis intraparto atraviesa la barrera placentaria e impide la infección en el recién nacido. Esa cobertura para el año 2009 era del 61% y en el 2015 esperamos que sea del 95%. Y la intervención al recién nacido para evitar la transmisión del VIH se basa básicamente en la cobertura de profilaxis antirretroviral, iniciada idealmente en las primeras 8 horas de vida y antes de 48 horas para que sea efectiva. Esta cobertura en el año 2009 está en un 94% y para el 2015 esperamos que sea del 98%. La fórmula láctea exclusiva, ustedes saben que el niño se le debe suspender la lactancia materna. La cobertura estaba en el 91% y esperamos que sea del 95% para el año 2015. Es entonces las intervenciones a las que todos los trabajadores de la salud en contacto con las gestantes diagnosticadas tenemos que apuntar para evitar que los niños nazcan infectados. Estos cuadros que estamos viendo acá nos muestran el momento en que la mujer accedió al primer control prenatal y el rango en semanas al diagnóstico de VIH. Recordemos antes que para nosotros evitar la transmisión del VIH perinatal, las intervenciones más importantes son captación temprana de la gestante para ingreso al control prenatal, idealmente en el primer trimestre de la gestación. Inducción a la demanda al control prenatal. No debemos poner barreras de acceso, no deben haber horarios que restrinjan el acceso de la gestante, ni en consulta, ni en laboratorio. Debemos siempre tener las puertas abiertas de la institución para que la mujer pueda acceder oportunamente al control prenatal y a los exámenes indicados. Asesoría para prueba voluntaria para VIH. Posterior a esta asesoría, lograr que si la gestante tuvo una adecuada asesoría para VIH, donde se le informen a ella los riesgos, los beneficios de la prueba, las intervenciones a las cuales accede en caso de que tenga diagnóstico, esta mujer pueda acceder a una tamización para VIH y a un diagnóstico oportuno. Recordemos que consentimiento informado no es igual a examen realizado. Muchas mujeres firman el consentimiento informado y nunca acceden a la prueba por temor al diagnóstico. Esto se deriva de una no adecuada asesoría
realizada a la mujer, porque si ella tiene una información correcta, es muy improbable que se niegue a hacerse la prueba. La otra cosa importante acá, una vez tengamos el resultado de la tamización positiva o negativa, debemos realizar asesoría post-test en el caso de ser negativa para tratar de modificar conductas de riesgo que puedan exponer a esa mujer a una posterior infección con el virus del VIH. Miremos entonces el rango en semanas en que las mujeres con diagnóstico de VIH durante el periodo 2008-2011 accedieron al control prenatal. Como ustedes pueden ver, en la semana 1 a la 13 accedieron al control prenatal más de la mitad de las mujeres para los años 2008-2009. Llama la atención como en el año 2010-2011 el porcentaje de ingreso a la primera consulta prenatal está entre el segundo y el tercer trimestre de la gestación. La mayoría de las mujeres se captaron en este periodo. Relativamente son muy pocos las mujeres que no hacen control prenatal. Para el año 2011 teníamos un 6% de mujeres que no hicieron control prenatal. En su mayoría son mujeres habitantes de calle con problemas de adicción, y también encontramos algunas que vienen desplazadas de otros municipios y tienen barreras de acceso por lo de la seguridad social que retrasa el ingreso oportuno de ella a un control prenatal. Miremos entonces la importancia de la captación oportuna de la gestante. En cuanto al rango en semanas al diagnóstico de VIH, este dato es bien importante. Si ustedes analizan entre el primero y entre la primera y 13 semanas de gestación, si miramos para el año 2008-2009, más del 50% de las gestantes accedió a control prenatal en el primer trimestre. Sin embargo, el diagnóstico de estas mujeres fue realizado entre el segundo y tercer trimestre de la gestación. Y miremos que siempre el diagnóstico lo estamos realizando entre segundo y tercer trimestre de gestación, y lo ideal es que tengamos un diagnóstico oportuno cuando el médico general esté realizando el control prenatal con la gestante. Es importante que si evidencia que no hay resultado de la prueba de VIH en la historia clínica, indague a la mujer si se tomó o no se tomó la prueba para VIH. Si la prueba fue tomada, averiguar con el laboratorio, con el personal de enfermería, por qué no está el resultado de VIH en la historia clínica. Identificar si hay barreras de laboratorio. Es muy importante analizar en qué momento se mandó y en qué momento llegó la prueba. Para las mujeres que son diagnosticadas antes del embarazo, este dato es muy importante porque tenemos un alto porcentaje de mujeres con diagnóstico antes del embarazo. Es casi durante todos los años es estable, 25% para 2008, 35% para 2009, 36% para 2010 y 26% para 2011, que nos hace pensar por qué mujeres con diagnóstico de VIH antes del embarazo, por qué ese porcentaje tan alto de mujeres embarazadas. ¿Será que no estamos ofreciendo un método adecuado de planificación familiar a esta población? Las mujeres diagnosticadas en el posparto, afortunadamente el porcentaje no es muy alto. Tenemos para el año 2011 un 3% de mujeres diagnosticadas en el posparto. Posiblemente no hicieron control prenatal o posiblemente tenían factores de riesgo asociados que no permitieron hacer el diagnóstico. Miremos cómo estamos en el porcentaje de transmisión materno-infantil del VIH en Medellín para el periodo 2008-2015. Recordemos que la meta es tener un porcentaje de niños infectados del 2% o menos. Para el año 2008 el porcentaje de transmisión era de 3.6, para el año 2009 era de 5, en el año 2010 estamos en el 3%.
Este porcentaje para el año 2011-2012 no es evaluable porque se mide 2 años atrás. El año 2011 lo estaríamos midiendo en 2013 y el año 2012 lo estaríamos midiendo en 2014. Si bien estamos apuntando a la meta, no podemos bajar la guardia, porque un solo caso que no captemos oportunamente, que no logremos diagnosticar y en quien no podamos realizar la intervención, es un niño candidato a nacer infectado con el virus del VIH. Aquí es importante tener en cuenta que hay 6 niños mayores de 18 meses pendientes por clasificar. Quiere decir que es muy posible que de estos 6 niños alguno pueda estar infectado porque no sabemos su estado frente al virus del VIH, no se han podido captar para seguimiento. En Antioquia, este porcentaje de transmisión para el año 2008 estaba en el 1.4, en el año 2009 accedió al 5.6 y en el año 2010 estamos en el 4.3, que es una cifra alentadora comparada con el año 2009, pero muy desalentadora comparada con el año 2008. Acá es importante hacer claridad que muchos de estos niños han sido captados por las cuentas de alto costo de las aseguradoras y no pudieron acceder nunca a la estrategia. Miremos cómo estamos en los indicadores que pide la estrategia para dar cumplimiento. En cuanto a la cobertura de TAR profiláctico anteparto, el tratamiento que recibe la mujer durante el embarazo, este porcentaje de cumplimiento es bueno. El 78% de las mujeres de la ciudad de Medellín con diagnóstico de VIH acceden a la terapia antirretroviral durante el embarazo para prevenir la transmisión. En cuanto a la distribución porcentual de tratamiento antirretroviral profiláctico anteparto por trimestre de inicio de gestación, tenemos un grupo de mujeres que la mayoría de la terapia la inician entre la semana 14 y 27 de gestación. Hago claridad en que el segundo trimestre es el momento ideal para iniciar la terapia antirretroviral, porque es acá cuando hay un alto porcentaje de riesgo de infección al recién nacido. No necesariamente las mujeres que accedieron a la terapia antirretroviral en este segundo trimestre accedieron en la semana 14 y en el tercer trimestre a partir de la semana 28, donde la terapia ya no es tan efectiva, para el año 2010-2011 accedieron el 10% y el 11% de las mujeres al tratamiento. En cuanto a la terapia iniciada entre la primera y las 13 semanas de gestación, es el grupo de mujeres que por alguna razón debió iniciar su terapia en el primer trimestre por su estado inmunológico y virológico frente al virus o porque estaba diagnosticada antes de la gestación y ya venía tomando terapia antirretroviral. Cobertura de tratamiento antirretroviral profiláctico anteparto iniciado en la semana 14 de gestación. Acá este porcentaje, esta cobertura en la semana 14 es supremamente baja para la ciudad. Solamente tenemos el año 2009 donde el 21% de las mujeres accedieron oportunamente a la terapia. En el año 2010-2011 solo el 7% inició terapia a partir de la semana 14. Acá es donde nosotros tenemos que intervenir. Cuando se mande una prueba de VIH, hay que verificar cuánto tiempo se está demorando ese resultado para poder intervenir oportunamente. En cuanto a la cobertura de TAR profiláctico intraparto, la cobertura está en el 85% para el año 2011. Siempre ha sido una cobertura buena porque en las instituciones de salud que atienden partos en la ciudad, las mujeres que no tengan el resultado de la prueba, se les hace una prueba rápida antes del parto
y desde prueba rápida reactiva se inicia el protocolo para prevenir la transmisión. Como ya les expliqué antes, esta intervención es importante hacerla, así no se hayan realizado las demás intervenciones por lo efectiva de la terapia. Se dice que la estrategia para la reducción de la transmisión del VIH perinatal es una estrategia tan buena y tan costo efectiva que parcialmente aplicada sirve. Pero nosotros debemos tener en cuenta que si hacemos profilaxis en el intraparto, pero no la garantizamos al recién nacido en el posparto, no estamos haciendo absolutamente nada a favor de evitar la transmisión en el recién nacido. Deben ir acompañadas las dos, intraparto y posparto. Miremos la cobertura de tratamiento antirretroviral profiláctico al recién nacido, que se le debe dar por 42 días. Es una cobertura muy alta. Tenemos un 97% para el año 2011 y siempre ha sido superior al 90%. La ventaja es que la mayoría, todos los niños con hijos de mujeres expuestas, en quien ya se tenga el diagnóstico, la terapia antirretroviral se les inicia antes del egreso hospitalario. Miremos el suministro de fórmula láctea al recién nacido por 6 meses. Tenemos que para el año 2011 esta cobertura está en el 94%, siempre ha sido superior al 95%. La razón también está en que se inicia antes del egreso hospitalario la fórmula láctea y que la fórmula láctea se garantiza a través del postcontributivo y subsidiado para todos los recién nacidos hijos de mujeres con diagnóstico de VIH. Este cuadrito nos recuerda cuáles son las 5 intervenciones importantes para evitar la transmisión del VIH perinatal: tratamiento anteparto, tratamiento intraparto, atención del parto por cesárea o parto vaginal. Está indicado en una mujer con diagnóstico, si la carga viral materna es inferior a 1000 copias, realizar parto vaginal. De rutina no se hace en nuestra ciudad porque el parto vaginal no debe tener ningún tipo de intervención. No se pueden utilizar forceps, espátulas, no se puede hacer episiotomía, no puede haber ningún traumatismo, de ahí que no sea lo más usual. La profilaxis al recién nacido por 42 días y el reemplazo de la leche materna por fórmula láctea hasta los 6 meses. La probabilidad de transmisión del VIH sin ninguna intervención es del 30 al 35%, con intervención es del 2% o menos. Es la estrategia más costo efectiva que se ha podido inventar. Por cada peso invertido se recuperan 4. Quiero mostrarles el formato de monitoreo de seguimiento a la gestante infectada con el virus del VIH y el recién nacido, el cual debe ser diligenciado en todos los programas de VIH o en la empresa administradora de planes de beneficio y ser enviado al Ministerio de la Protección Social con todos los datos de la gestante y el recién nacido. Tenemos un primer reporte. Este primer reporte hace referencia al diagnóstico de la mujer, si se diagnostica antes del embarazo actual, durante el embarazo actual o posterior al embarazo, la fecha del Western blot, la edad en semanas al primer control prenatal, el primer control prenatal que la mujer realice en la IPS básica, y la edad gestacional al momento del diagnóstico en semanas. ¿Para qué? Para mirar oportunidad diagnóstica, que es lo que he venido repitiendo a través de la conferencia. Es muy importante mirar cuántas semanas pasan entre el momento en que se ordena la prueba y el momento en que es procesada y entregada a la paciente. La primera carga viral y los primeros CD4 realizados a la materna con valor y fecha de realización. Importantísimo tener el resultado de estos exámenes para poder mirar la adherencia, la clasificación de la mujer frente al virus, el riesgo de transmisión al recién nacido,
y colocamos también el tipo de terapia que está recibiendo la paciente. Cuando tengamos todos estos datos, mandamos este primer reporte al Ministerio de Salud. Tenemos un segundo reporte que se refiere al seguimiento virológico en la semana 34 de gestación. Para que este dato, para definir la vía del parto, debemos saber qué riesgo de infección tiene este niño. Si la mujer tiene una carga viral alta, ese niño tiene un mayor riesgo de infección y esto define la profilaxis antirretroviral que le vamos a dar al niño. Si tiene menos de 1000 copias, como ya les dije antes, puede perfectamente hacerse un parto vaginal. Tenemos este reporte y lo enviamos al ministerio. Y el tercer reporte se refiere a la atención del parto. Me preguntan si la mujer recibió profilaxis durante el parto, con qué medicamentos, si fue un parto vaginal o cesárea, a las cuántas semanas se programó ese parto por cesárea, cuántos productos hay, si el niño nace vivo o muerto, la fecha de nacimiento y el peso en gramos. Tenemos este tercer reporte y lo enviamos al ministerio. El cuarto reporte es el que se refiere al seguimiento al niño o la niña expuesta, los datos de identificación del niño, la profilaxis que se suministró al niño con el nombre del medicamento, la carga viral al primer mes de vida para mirar si ese niño está o no infectado, y tenemos un quinto reporte que es el seguimiento al niño con la carga viral entre los 4 y 6 meses y si el niño recibe fórmula láctea por 6 meses. Acá tenemos que hay una situación especial y es si el niño fallece sin clasificación o abandona sin clasificación, lo diligenciamos, lo enviamos al Ministerio de Salud con copia al correo de ssr@antioquia.gov.co, que es el correo de la entidad territorial para poder llevar un control de las mujeres que tienen diagnóstico. Les recuerdo que este es el único soporte que se tiene si la mujer es diagnosticada antes del embarazo y se embaraza, porque la mujer diagnosticada antes del embarazo no es posible volver a notificarla al Civigila porque se supone que ella ya está ingresada en años anteriores. Ahora, esa es la situación entonces del VIH perinatal en la ciudad de Medellín. Aunque el panorama no es desalentador, sí se puede concluir que es necesario fortalecer las actividades de demanda inducida para el ingreso al control prenatal y la captación oportuna de la gestante. Miremos la situación de la hepatitis B en gestantes en la ciudad de Medellín. Tenemos que para el periodo 2010-2012 se han captado 75 gestantes. Tenemos actualmente 8 mujeres embarazadas. En el año 2010 se captaron 24, en el año 2011 29, en el año 2012 llevamos 22 mujeres. Acá es importante que miremos el dato, hay 84% de estas gestantes han sido valoradas por ginecobstetra, o por lo menos ese es el dato que se tiene. Recordemos que todas ellas deben ser remitidas a valoración por alto riesgo obstétrico, por su condición de infectadas con el virus, y por otra especialidad se tiene el dato de solo el 55% de las mujeres evaluadas por otro especialista, internista, infectólogo, hepatólogo. Importante tener en cuenta que toda persona con diagnóstico de hepatitis B debe ser manejada por un especialista, independiente de si es o no es gestante. Por eso llama la atención este porcentaje tan bajito. ¿Por qué es importante realizar vigilancia epidemiológica a la hepatitis B perinatal? Porque a diferencia del adulto, cuando un niño adquiere la infección por vía perinatal, el 90% de los neonatos tienen el riesgo de cronificarse con el virus de la hepatitis B, con las consecuencias que sabemos que trae para él.
como es la cirrosis hepática, el cáncer de hígado, lo que no sucede en el adulto, donde a la inversa el 90% de las hepatitis en los adultos se resuelven solas. Con hepatitis B, los indicadores son más que todo indicadores demográficos. Sin embargo, más adelante voy a mostrarles cómo estamos en el cumplimiento del protocolo. Tenemos que, en cuanto a la afiliación a la seguridad social de estas mujeres, el 49% de ellas pertenecen al régimen contributivo, el 37% al régimen subsidiado, un 2% es población especial y el 12% es población no afiliada. En cuanto a al grupo de edad en estas mujeres gestantes con hepatitis B, el grupo de edad más afectado es el grupo de 20 a 24 años, seguido del grupo de 25 a 29. Sin embargo, es preocupante este grupo de 15 a 19 años, que son adolescentes con inicio temprano de su vida sexual, con gestaciones a edad temprana, donde posiblemente no se les ha educado acerca de la importancia de utilizar el preservativo para evitar las infecciones de transmisión sexual. En cuanto a la coinfección con otras ITS en el grupo de mujeres afectadas con el virus de la hepatitis B, tenemos que el 80% de las mujeres no tienen coinfección con ninguna otra ITS. Miramos que el 16% de las mujeres tienen coinfección con sífilis. Sigue siendo la sífilis un problema de salud pública en población gestante. Es la coinfección que predomina. El 1% de las mujeres tiene coinfección con VIH y solo un 2% con condilomas. En cuanto al mecanismo de transmisión, este mecanismo de transmisión, los resultados que arroja la base de datos son interesantes. El 73% de estas mujeres dice desconocer el mecanismo de transmisión. Tenemos que el 1% la transmisión es horizontal, un 8% transmisión parenteral percutánea, solo un 17% la transmisión está definida como sexual, teniendo en cuenta que nuestro país, que es de mediana endemicidad para hepatitis B, el mecanismo de transmisión más usual es el sexual. Por eso llama la atención que sea tan poco y que la transmisión parenteral percutánea esté en un 8%. Ustedes deben tener en cuenta que cuando se hace un diagnóstico de hepatitis B por transfusión sanguínea, se debe analizar y se debe enviar el análisis al Instituto Nacional de Salud. Un 1% de la población tiene transmisión de vía perinatal, se refiere a un caso de una mujer joven, hija de madre con hepatitis crónica. Bueno, en cuanto a la aplicación del protocolo, recordemos que el protocolo para los hijos de mujeres infectadas con el virus del VIH, de la hepatitis B, es la vacuna de hepatitis B en las primeras 12 horas de vida y la aplicación de la inmunoglobulina para hepatitis B en las primeras 12 horas de vida. Ese es el protocolo que debemos hacer y tendremos un 95% de niños sanos. Tenemos que el 97% de los niños recibió la vacuna en las primeras 12 horas de vida. No se tiene el dato del 3%. En cuanto a la aplicación de la inmunoglobulina, el 94% de los niños recibió la inmunoglobulina, 3% no la recibió. Estos casos ya fueron analizados, fueron eventos adversos, por X o Y motivo no se captó oportunamente que la mujer estaba infectada y no tenemos el dato del 3%. Según la clasificación final de niño sano o infectado, recordemos que el niño se clasifica una vez cumpla con su esquema de vacunación. Entre los 9 y 12 meses de vida debemos hacerle antígeno de superficie y una titulación de anticuerpos para hepatitis B con el fin de verificar inmunidad. Tenemos que sanos están el 73% de los niños, no tenemos niños infectados,
Sin clasificar mayores de 10 meses tenemos el 27%. Aquí quiero decirles que es quizás la tarea más dura, porque realmente hay desconocimiento del protocolo y hay muchos niños que no están identificados por las instituciones de salud o las aseguradoras y por lo tanto no han accedido a la clasificación. Es este entonces el panorama de la hepatitis B en la ciudad de Medellín. Vamos a mirar a través de los 3 años realizando este trabajo cuáles son las barreras que se han identificado para el seguimiento de las gestantes con diagnóstico de VIH y hepatitis B y hacia dónde debemos apuntar. Tenemos que hay deficiencias en el sistema de notificación obligatorio de casos al CIVIGILA, hay subregistro en la notificación, hay inoportunidad en la notificación de los casos, hay errores en la calidad del dato, hay falta de integralidad en los programas de control prenatal, atención de parto y crecimiento y desarrollo que faciliten la notificación y seguimiento de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces a nivel de la institución interiormente, el niño está en crecimiento y desarrollo, pero el que hizo el control prenatal sabe que la mamá está infectada, pero el que hace el crecimiento y desarrollo no sabe que es hijo de mujer expuesta. No hay una contrarreferencia al primer nivel de la atención de parto donde le permita al primer nivel saber qué pasó con el niño. Hay deficiencias en el sistema de referencia y contrarreferencia de casos. Los sistemas de información son desarticulados o no existen, por lo tanto no se pueden identificar los casos. Muchas veces en las instituciones de salud no saben que tienen niños expuestos al virus del VIH o al virus de la hepatitis B y que deben estar pendientes del seguimiento de ese menor, porque no hay un adecuado sistema de información. En cuanto a las barreras administrativas, tenemos incumplimiento de protocolos y normas técnicas. No hay programas para seguimiento de niños y niñas expuestos al VIH y la hepatitis B. En algunos programas de VIH, el seguimiento al niño se hace conjuntamente con la madre, pero no todas las aseguradoras garantizan que este seguimiento sea conjunto con el niño. Y para hepatitis B no hay realmente un programa definido de seguimiento. Los servicios de salud de VIH están centralizados en las capitales. La mayoría de las mujeres del departamento deben desplazarse a la ciudad de Medellín para seguimiento. Faltan modelos operativos para prestar servicios a población rural dispersa. Es la mujer la que tiene que desplazarse a la ciudad, no la ciudad. No se desplazan los prestadores de salud a donde está esa mujer. Inexistencia de programas de atención integral a pacientes con hepatitis B. Realmente las pacientes de hepatitis B, en un lado las ve el internista, en otro lado las ve el ginecólogo, en otro lado le toman los exámenes, en otro lado le atienden el parto y finalmente la IPS básica, por las fallas en la referencia y contrarreferencia, nunca se entera qué pasó con esa mujer. Sin embargo, es responsabilidad de la IPS básica pedir la referencia, pedir la contrarreferencia de la gestante para saber qué intervenciones se le hicieron, y las empresas administradoras de planes de beneficio deben verificar que este seguimiento se haga. En cuanto a los proveedores de servicio, tenemos como barrera las distancias y los costos para acceder a los servicios. Ellas muchas veces no tienen medios para desplazarse, así sea acá en la ciudad. Hay dificultades para acceder a servicios de atención integral. Las autorizaciones, los horarios, las citas son en sitios diferentes, en un lugar ven al niño, en un lugar ven a la mamá, y como les decía, con hepatitis B tiene que ir a múltiples lugares. Falta de continuidad y oportunidad en los servicios. Barreras culturales. Cuando hablamos de falta de continuidad y oportunidad, si recordamos, durante este año han habido grandes cambios con la seguridad social de la población subsidiada.
que se cerró tal aseguradora, que pasan a tal programa, entonces eso no garantiza la continuidad en la atención. Las barreras culturales, la falta de confidencialidad, el estigma y la discriminación que hace que muchas veces la población con diagnóstico de VIH no acuda a los servicios de salud por temor al estigma y a la discriminación, desconocimiento de los derechos por parte de la población infectada. Tenemos gestantes sin autocuidado, recurso humano poco capacitado en protocolos y guía de manejo de ambos eventos. Muchas veces desabastecimiento de insumos reactivos, pruebas rápidas, antirretrovirales que no permiten que se hagan diagnósticos y tratamientos oportunos, dificultades logísticas para pruebas confirmatorias, cargas virales y CD4. Son pruebas de segundo nivel que deben ser remitidas a otros niveles superiores o tomadas en laboratorios de alta complejidad, y muchas veces la población no puede acceder a este servicio. La fragmentación de los servicios. ¿Qué recomendaciones tenemos entonces para mejorar y garantizar el seguimiento de las gestantes que tienen hepatitis B y VIH y los hijos expuestos? Notificación oportuna de los casos al CIVIGILA en las fichas correspondientes. Fortalecer las actividades de información y educación y comunicación por parte de las empresas administradoras de planes de beneficio y las IPS que permitan la captación oportuna de las gestantes para ingreso a control prenatal. Es quizás la recomendación más importante. Mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia de los casos de los niveles superiores a los primeros niveles de atención. Es responsabilidad de la EPS solicitar a las instituciones que atienden partos la contrarreferencia de las intervenciones que se le hicieron a la gestante. Fortalecer las actividades de asesoría y asistencia técnica al personal de salud en ambos protocolos. Diseñar un sistema de información unificado por parte de las empresas administradoras de planes de beneficio que facilite el seguimiento de los casos. Actividades de demanda inducida al control prenatal, a los programas de crecimiento y desarrollo y vacunación que permita la captación y seguimiento de casos. Finalmente vamos a recordar cuáles son las circulares y decretos que rigen la estrategia de VIH perinatal y hepatitis B. Con VIH tenemos la Guía de Atención Integral de VIH-Sida, Resolución 3442 de 2006, la Norma de Detección Temprana de las Alteraciones del Embarazo, Resolución 412 de 2000, el Manual de Procedimientos de la Estrategia para la Reducción de la Transmisión Perinatal del VIH y la Sífilis Congénita del Ministerio de la Protección Social, cuarta edición 2009, el Decreto 1543 de 2007, el cual reglamenta el manejo de la infección por VIH-Sida y otras ITS, y es la que me habla de la obligatoriedad de la asesoría y el consentimiento informado para pruebas de VIH. Lineamientos de vigilancia y control en salud pública del 2012 del Instituto Nacional de Salud, publicados en la página del Instituto, el cual sería muy importante que le diéramos una revisadita para que recordemos cuáles son los lineamientos actuales. La circular 016 de abril de 2012 del Ministerio que da los lineamientos para el funcionamiento de la estrategia de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, el Manual Plan Estratégico para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil del VIH y la Sífilis Congénita, Colombia, 2011-2015, y la circular 024 de 2012, que reglamenta la atención y afiliación al Sistema General de Seguridad Social al recién nacido, la cual nos aclara que el recién nacido durante el primer año de vida debe estar afiliado al régimen de seguridad social al que pertenezca la madre. Recordemos que en el evento de que el caso de VIH sea por transfusión sanguínea o perinatal, se debe realizar unidad de análisis, COBE institucional, municipal y departamental,
y generar un plan de acción, el cual será enviado en términos de 15 días al Instituto Nacional de Salud. En cuanto a las normas y decretos para hepatitis B, tenemos el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de Hepatitis B del Instituto Nacional de Salud del año 2011, los lineamientos de vigilancia y control en salud pública del 2012, la norma de detección temprana de alteraciones del embarazo, la norma técnica para la vacunación según el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI del Ministerio de la del Ministerio de Salud. La norma técnica es la que nos da las recomendaciones a seguir con el hijo de mujer infectada con el virus de la hepatitis B. ¿Cuáles son los lineamientos para hepatitis B del Instituto Nacional de Salud 2012? Incluir en el COBE semestralmente en el COBE institucional. El análisis de los casos de hepatitis B revisando, distribución de casos confirmados según edad y sexo, número e incidencia de casos notificados, los principales modos de transmisión para saber hacia dónde debo apuntar mis actividades de prevención, resultado de las pruebas de laboratorio. Recordemos que el antígeno de superficie solo no me sirve para clasificar la enfermedad, coberturas de vacunación en menores de 1 año, distribución geográfica, si es zona rural y urbana, monitorear el adecuado y oportuno diagnóstico y manejo de casos identificados por parte de las empresas administradoras de planes de beneficio. Se debe hacer seguimiento al 100% de las gestantes que tengan el antígeno positivo por parte de las empresas administradoras de planes de beneficio con el fin de garantizar la atención adecuada de ella y su recién nacido. Se debe monitorear que las empresas administradoras de planes de beneficio y las unidades primarias generadoras de datos que notifican el caso realicen el seguimiento correcto al 100% de los recién nacidos expuestos al virus de la hepatitis B durante el primer año de vida. Seguimiento que consiste en aplicación del esquema de vacunación para hepatitis B a los 2, 4 y 6 meses de vida, y entre los 9 y 12 meses de vida, tomar antígeno de superficie y titulación de anticuerpos para hepatitis B. Notificar al Civigila todos los casos de transmisión perinatal en la ficha 340 y analizar todos los casos de hepatitis B en menores de 5 años. Todos los casos de mortalidad por hepatitis B deben analizarse. Un resumen rápidamente. ¿Qué se vigila en una gestante que tiene el antígeno de superficie positivo? Realización de los marcadores necesarios para clasificar el caso. Aparte del antígeno de superficie, los marcadores de apoyo. Que se remita la gestante al ginecostetra. Que se remita a otra especialidad, internista, infectólogo, hepatólogo. El resultado de pruebas hepáticas, importante para definir la clasificación de la enfermedad, la aplicación de vacuna de hepatitis B e inmunoglobulina para hepatitis B al recién nacido en las primeras 12 horas de vida, el esquema de vacunación y la titulación de anticuerpos. ¿Cuáles son entonces los retos para la estrategia de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH? Diseñar e implementar estrategias masivas de comunicación para la inducción a la demanda temprana del control prenatal y solicitar las pruebas para VIH al 100% de las gestantes que acuden al control prenatal. Fortalecimiento de los servicios de atención primaria en salud para el diagnóstico y tratamiento oportuno. Disponer de insumos para el diagnóstico y terapia antirretroviral en todas las instituciones de salud que brindan atención prenatal y que atienden partos. Debe haber en estas instituciones pruebas rápidas para VIH, el kit para la atención de parto de la mujer infectada con el virus del VIH, implementar estrategias para motivar el uso de pruebas rápidas y mejorar la notificación y la calidad del dato del evento VIH y hepatitis B. Recordemos las fichas de notificación. Ficha de notificación al Civigila para hepatitis B es la ficha 340
debemos colocar el resultado del antígeno de diagnóstico, ficha de notificación al Civigila para VIH, la 850, y el formato monitoreo de la estrategia para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. Se debe diligenciar en cada programa de VIH y es el único soporte que se tendrá en caso de que la gestante sea diagnosticada antes del embarazo. Acá están los correos para la notificación de casos nuevos o novedades. Esto es independiente de la notificación que hacemos al Civigila. El correo es diana.marin@antioquia.gov.co. Mi correo, que es martaceciliaeq@gmail.com. Y los correos para enviar los monitoreos de gestantes con VIH y recién nacido es rnsinvih ni sífilis@gmail.com del Ministerio de Salud, con copia a ssr@antioquia.gov.co de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Con esta revisión o con esta información damos por terminada la actividad de la tarde de hoy. Estoy atenta a sus preguntas e inquietudes. Quito, habla. Para ver la teleconferencia, ustedes ingresan a la página www.saludpublicaenlinea.com. Aquí hay un enlace que se llama teleconferencias y pueden ver las grabaciones. Buenas tardes. En la página www.saludpublicaenlinea.com. Aquí encuentran un enlace llamado teleconferencias y se pueden ver las grabaciones de las teleconferencias. Sí, Salud Yarumal. Los monitoreos de las gestantes con VIH y recién nacidos expuestos los reporta la S o la Dirección Local de Salud. Como ya les dije a través de la teleconferencia, los monitoreos hemos decidido que los diligencia el programa de VIH al que esté acudiendo la gestante o en su defecto la empresa aseguradora de planes de beneficio, porque hemos encontrado dificultad en que los primeros niveles elaboren este formato, pues debido a las fallas en la referencia y contrarreferencia, muchas veces los primeros niveles no se enteran finalmente cómo terminó la gestante. No quiere decir esto que se desliguen ustedes de la mamá. Una vez la diagnostiquen y la remitan al programa de VIH, es importante que estén en contacto con ella, pues finalmente el crecimiento y desarrollo del niño va a ser desarrollado en el primer nivel de atención. La planificación familiar de esta mujer va a ser realizada en el primer nivel de atención, y si pueden tener ustedes copia en la historia clínica de los exámenes e intervenciones realizados al niño, pues es bueno que reposen en la historia, pero no es su responsabilidad realizar los monitoreos. Bueno, para registrar la asistencia, en el enlace que se acaba de colocar, ustedes dan clic y ahí registran su asistencia. Es muy importante que lo hagamos.
Bueno, como no veo acá más preguntas registradas, les agradezco su participación y su asistencia. Espero que haya sido de su interés. Hasta una próxima oportunidad.